Enfermedad o respuesta inmune. En este video te vamos a explicar claramente qué es una enfermedad y qué es una respuesta inmune. Pues bueno, este concepto lo aprendí a través de una enfermera que es muy juiciosa. Ella es especialista en epidemiología. Nos hizo esta pregunta en un parcial y la verdad todos las perdimos porque pensábamos que era lo mismo. Y realmente cuando hablamos de respuesta inmune estamos hablando de que solo un factor que está involucrado en un proceso infeccioso se está expresando. Por ejemplo, si nosotros estamos excretando, por ejemplo, cuando tenemos tos y es purulenta, pues ahí hay una respuesta inmune. Lo que estamos haciendo es, estamos intentando sacar esos leucocitos que están dañados acá y los estamos intentando pues sacar. Eso es una respuesta inmune. O sea, lo que no quiere decir que sea una enfermedad. Cuando la persona tiene, por ejemplo, problemas sociales, problemas psicológicos, problemas económicos y adicional presenta una sintomatología. Todo ese conjunto de características conforman una enfermedad. Por ejemplo, cuando le llega a ustedes a consulta un paciente y el paciente pues tiene fiebre, pues bueno, en este video vas a aprender por qué es la fiebre y no siempre la fiebre va a significar una enfermedad. Entonces, algo muy importante que Kary Müller, que fue el que inventó la PCR, él peleaba mucho sobre estos fenómenos hiperinmunes y que estos fenómenos hiperinmunes son los que producían demasiados falsos positivos. Incluso él demostró en su artículo en los caucasianos en la que ellos eran seropositivos para HIV. Pero usted hacía ese mismo estudio con esas mismas glicoproteínas, esa misma ELISA, en los Estados Unidos y los pacientes pues eran negativos. Entonces en este video vas a aprender por qué suceden esos fenómenos hiperinmunes y por qué las personas que están inmunosuprimidas son las más propensas a dar falsos positivos tanto en test rápidos como en ELISAs. Existe la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Esta innata, pues como su palabra lo dice, es estos anticuerpos que pasa la mamá a un cachorro o a un bebé. Y la inmunidad adquirida es la que se adquiere a través de los contactos que se van teniendo después de que nace, pues, entre comillas, el neonato, ¿cierto? Entonces, existen unas moléculas infecciosas que se llaman los patrones moleculares asociados a patógenos. Estos PAMs son las proteínas infecciosas de los patógenos. Estas proteínas infecciosas, una vez llegan a tener contacto con el paciente, que es el primo contacto, van a ser las mucosas. Entonces, en este primo contacto van a llegar las células presentadoras de antígenos, que son los macrófagos, que son las células de Langerhans, las células dendríticas. Estas células APC lo que van a hacer es invaginar estos PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, a través de unos lisosomas. Entonces, en estos lisosomas hay unas enzimas que lo que van a hacer es, las proteínas tienen alrededor de 100 a 120 aminoácidos. Y entonces, acá en ese lisosoma lo que se van es a partir en fragmentos de alrededor de 20 aminoácidos. Esto se van a llamar péptidos. Y estos péptidos, dependiendo cómo se hace la presentación antigénica, si es a través del sistema MHC clase 2 o a través del sistema MHC clase 1, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, estos son los que van a recepcionar o los que van a recibir estos PAMs. Entonces, dependiendo si es MHC clase 1, la inmunidad va a ser innata. Entonces, estas células APC, una vez tengan el contacto con estos PAMs, van a liberar interleuquinas 8 y 12, factor de necrosis tumoral alfa, que es un vasodilatador, y las histaminas, que pues son de respuestas alérgicas. Entonces, estos factores lo que van a hacer es determinar en calor, rubor y dolor, pero lo va a hacer antes de presentárselo al linfocito T. Estos linfocitos T, a través del receptor TCR, van a recibir estos péptidos. Estos péptidos van a estar acá y ellos lo van a reseccionar y se va a liberar interleuquina 2. Pero antes, aquí en las APC, o sea, de 4 a 96 horas, se va a liberar interleuquina 1. Esta interleuquina es pirógena, o sea,
que mi paciente va a tener fiebre, porque se está haciendo una presentación antigénica de estos PAMs. Entonces, estos linfocitos T hay diferentes tipos. Está el TH1, TH2, que son los linfocitos T helper o colaboradores, y también está el 17. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos dos, que son los que nos interesan. Entonces, en la respuesta inmune mediada por células o respuesta inmune celular, se van a activar los linfocitos TCD8. Esto es una molécula que tiene estos linfocitos T acá en la membrana. Entonces estas CD8 tienen, ellas secretan unas partículas que llaman perforinas. Esas perforinas lo que va a hacer es inducir apoptosis la célula, o sea, va a inducir apoptosis a esta célula APC. Va a inducir, o sea, que va a hacer que se creen unos poros acá, se va a hinchar la célula y pues va a morir, lógicamente, porque pues le entró agua, ¿sí? Entonces, cuando hay inflamación, es gracias a la presencia de estos linfocitos TCD8, entonces va a haber calor, rubor y dolor. Esto va a ser una respuesta inmune celular. ¿Listo? Esto sucede de manera rápida. Cuando hablo de que sucede de manera rápida, es que, un ejemplo, por ejemplo, un paciente tiene le dejaron una cirugía, pues el órgano está expuesto y tuvo un contacto con un PAMS, ¿cierto? Dentro de un hospital, por ejemplo, un Staphylococcus meticilino resistente. Entonces, se activaron los linfocitos TCD8, ¿cierto? Y produjeron una respuesta inmune celular que, adicional o en diferencia a la respuesta inmune humoral, la cual va a ser mucho más lenta y se las vamos a explicar paso a paso. Va a suceder lo mismo con los PAMs, va a fraccionar esto en péptidos de 20 aminoácidos alrededor, pero aquí la diferencia es que se va a presentar a través del sistema MHC clase 2. Se va a liberar interleuquina 1, esto se lo va a presentar al linfocito T a través del receptor TCR y este linfocito T van a diferenciarse en TH1 o TH2, dependiendo. Si se necesita una respuesta inmune celular, pues van a llegar los T helper 1. Pero si se necesita realizar memoria de estos péptidos, entonces se va a hacer a través de los TH2. Estos TH2 lo que hacen es que se lo van a presentar a través del receptor BCR, el linfocito B. Se lo va a presentar, estos mismos péptidos se lo van a presentar al linfocito B. Y el linfocito B va a madurar y va a ser una célula plasmática. Y la célula plasmática en el retículo endoplasmático va a producir estos anticuerpos. Dependiendo de dónde se realizó esa presentación, van a ser IgM, IgG, IgA, IgE, ¿cierto? Entonces, estos anticuerpos tienen una estructura muy particular que, gracias a esa estructura particular, se pueden desarrollar métodos diagnósticos indirectos. Indirectos porque esto es complemento de estos aminoácidos que se presentaron acá como PAMs. Entonces, los anticuerpos tienen estas cadenas que son las pesadas y estas que son las cadenas livianas. Y estos van a ser los paratopos. Estos paratopos son los que van a reconocer estos sitios activos o estos sitios o epítopos de las proteínas infecciosas, o sea, de estos PAMs, van a reconocer y ellos van a oxonizar a través del grupo carboxilo, acá, en el extremo. Aquí está un grupo amino, NH3. Estos paratopos pueden ser de origen monoclonal o origen policlonal. La gran mayoría de anticuerpos que se producen van a ser policlonales. Como son policlonales, van a reconocer muchos epítopos. Como van a reconocer muchos epítopos, estos anticuerpos pueden llegar a producir falsos positivos en las pruebas porque esta región COH es la que tiene varias funciones, que es o unirse a otro anticuerpo, opsonizar y crear fenómenos de aglutinación, gracias a este extremo carboxilo. Entonces, teniendo claro que esto tarda alrededor de 25 a 30 días
Incluso, como lo explica aquí en la gráfica, los anticuerpos IgG pueden tardar en tener su pico máximo 3 meses. Eso es mucho tiempo. IgM va a tener su pico máximo a los 15 días, IgG a los 3 meses. Quiere decir que si mi paciente viene a consulta con una sintomatología antes de 2 meses y yo le hago IgG, los títulos que voy a obtener son muy pocos. O sea, aquí van a haber falsos negativos. Entonces vamos a tener los falsos negativos si medimos IgG. Y si medimos IgM, sí o sí tenemos que hacer la prueba a los 15 días, después del contacto, 15 días. Tiene que hacerse IgM, que es donde vamos a obtener nuestro pico máximo. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que sucede cuando hay presentación antigénica va a ser la inmunidad innata. Es lo primero que va a actuar. Si no hay inmunidad innata porque pues, ya pasaron muchos meses, por ejemplo, ya no es un neonato, sino ya es una persona, un niño, un perro de 3 años, 4 años, entonces va a entrar a activar primero el complemento. El sistema de complemento es un sistema, es una vía muy rápida para la citólisis. Entonces, lo primero que se va a activar es el C3A. Ese C3A es quimiotáctico, o sea, va a llamar a los linfocitos TCD8 que mostramos acá, y estos linfocitos TC8 van a introducir esas porinas para que esa bacteria, imaginemos que esto es una bacteria, al introducir las porinas, estos linfocitos TCD8, lo que va a hacer es que va a abrir los huecos de la membrana y va a ser permeable, o sea, va a entrar agua, ella se va a hinchar y va a estallar, o sea, va a haber citólisis. Y lo mismo va a suceder con los macrófagos. También se va a expresar el complemento C3b, que va a ser el encargado de oxonizar y de activar la cascada desde C5 hasta C9 con el fin de producir la citólisis. Entonces, volvemos a esta gráfica de la concentración de anticuerpos versus tiempo y vamos a ver en qué momento de la consulta va a llegar nuestro paciente, porque es muy importante saber este día, el día del contacto. Eso lo vamos a averiguar con anamnesis. Esa anamnesis va a ser muy importante porque muchas veces en los casos en los que no se puede hacer pruebas moleculares tenemos que recurrir a los anticuerpos o en su debido caso vamos a recurrir a los antígenos. Como vamos a recurrir a estas pruebas, tenemos que conocer muy bien estos tiempos para poder definir si es un contacto o es una respuesta inmune. Porque recuerden, si vamos a hablar de enfermedad tenemos que reunir muchos parámetros para poder decir si es enfermedad o no. Pues bien, espero que les ayude este video. Ojalá pues todos los pacientes puedan llegar a PCR, porque lógicamente no va a tener problemas con estos tiempos. No hay que hacer seroconversión como cuando se hace con IgG. En biología molecular es una prueba de detección directa en la cual amplificamos ADN o RNA del patógeno.